Elena siempre pensó que la vida estaba compuesta por pequeñas certezas: el olor del café por la mañana, el sonido predecible del mercado a la vuelta de la esquina, o la sonrisa de su madre cada vez que ella cruzaba la puerta. Sin embargo, a sus 31, esas certezas se le habían ido esfumando una por una, como si la vida hubiera decidido recordarle que nada es tan estable como creemos. Vivía ahora en un pequeño apartamento en las montañas de Antioquia. Un lugar silencioso, casi fuera del mundo, rodeado de guaduales que se mecían con el viento. No estaba allí por gusto. Había llegado buscando una pausa, o quizá huyendo. Desde que su padre murió inesperadamente y su relación de casi 10 años terminó en cuestión de días, algo dentro de ella se quebró. Su cabeza era un torbellino casi constante, y aunque por fuera parecía calmada, por dentro luchaba con dudas y sombras que nunca había enfrentado. En ese nuevo hogar, pasaba la mayoría de los días sola. No había ruidos extraños ni voces ajenas. Lo único que escuchaba era la mezcla entre su respiración, el viento y, a veces, el eco de su propia mente repitiéndole preguntas que nunca había querido contestar. La primera semana allí sintió algo similar al miedo. No por el lugar, sino por lo que significaba quedarse quieta. La quietud le obligaba a escucharse, a observarse, a pensarse. Y eso siempre había evitado hacerlo. Una tarde, mientras limpiaba la mesa de madera del comedor, esa que había heredado de su padre y que aún tenía marcas de antiguas tazas de café, encontró una libreta que no recordaba haber empacado. Al abrirla reconoció la letra firme y clara de él. Eran reflexiones, pequeñas anotaciones, frases sueltas que había escrito en sus últimos meses de vida. Muchas estaban incompletas, otras parecían pensamientos lanzados al aire. Pero hubo una que le llamó la atención porque parecía escrita para ella. La vida siempre va a empujarnos hacia el ruido. Pero la claridad solo aparece cuando uno se atreve a quedarse en silencio. Cuando leyó esas palabras, sintió un golpe suave pero profundo en el pecho. Su padre nunca había sido un hombre de grandes discursos, era más bien de gestos simples, de frases cortas que solo cobraban sentido al recordarlas con los años. Pero esa frase la siguió durante días como si fuera una campana sonando dentro de su cabeza. El segundo mes en la montaña, Elena comenzó a salir a caminar cada mañana. Al principio lo hacía sin rumbo, casi de manera mecánica. Caminaba y pensaba. Caminaba y volvía a pensar. Pronto notó que su mente hacía algo curioso. Intentaba traerle recuerdos dolorosos o preguntas sin respuesta, pero la montaña parecía amortiguarlos, como si el aire fresco les quitara fuerza. Eso le permitía mirar su vida desde una distancia cálida, menos agobiante. Una mañana, mientras avanzaba por un sendero estrecho, encontró a un hombre mayor sentado en una piedra grande, observando el valle en silencio. Tenía una barba gris bien cuidada, una ruana oscura y un pequeño termo al lado. No parecía un campesino, más bien alguien que había elegido la montaña como refugio. Hermosa vista, ¿cierto?, dijo él sin apartar la mirada. Elena dudó un momento antes de responder. Sí, es especial, respondió. El hombre sonrió apenas. Hace años vengo aquí. La gente cree que uno viene a pensar, dijo, pero en realidad uno viene a dejar de hacerlo. A Elena aquella frase le resultó extrañamente familiar, como si conectara con la nota de su padre. ¿Cómo así que dejar de hacerlo?, preguntó. El pensamiento no es el problema. El problema es cuando uno deja que piense por uno, respondió él. Eso cansa, ¿no? Ella se quedó en silencio. Era la primera vez que alguien describía con tanta exactitud lo que estaba viviendo. Se presentó como Julián. Y desde ese día, comenzaron a coincidir de vez en cuando. No hablaban demasiado, pero cada encuentro dejaba en Elena una sensación de tranquilidad que no entendía. Julián hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían escogidas a propósito. Lo duro no es perder cosas, le dijo una tarde mientras miraban una bandada de pájaros. Lo duro es aceptar que muchas nunca fueron realmente nuestras. Aquella frase la acompañó semanas. Una noche, mientras preparaba té de manzanilla, Elena sintió por primera vez en meses algo parecido a calma. No era alegría, tampoco tristeza, era una especie de aceptación silenciosa. Se sentó en el suelo de la sala y abrió otra vez la libreta de su padre.
Esta vez encontró un párrafo que antes no había notado. Decía: Elena tiene fuerza, pero no lo sabe. Siempre busca respuestas afuera. Ojalá un día entienda que ninguna respuesta es definitiva y que la vida no espera a que uno resuelva todo para continuar. Sintió un nudo en la garganta. No lloró, pero esa sensación profunda de reconocimiento la atravesó. Su padre había visto en ella cosas que ni ella misma había querido ver. La vida en la montaña se fue volviendo menos una pausa y más una manera de ordenarse. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no necesitaba ocultarse de las preguntas difíciles. Empezó a escribir. Primero frases sueltas, después pensamientos más largos. A veces escribía preguntas que no intentaba resolver. Otras veces anotaba cosas simples, como el color del cielo o el sonido de la lluvia. Un día, después de una caminata larga, encontró a Julián sentado en el mismo lugar de siempre. Se veía distinto, más cansado. No te había visto por un tiempo, dijo ella. A veces uno necesita alejarse de los lugares donde se siente demasiado cómodo, respondió él. Elena se sentó a su lado. He estado pensando mucho, dijo ella. ¿Y te ha servido?, preguntó él. No lo sé, respondió sinceramente. A veces siento que avanzo, otras siento que retrocedo. Julián miró el valle. Así camina todo ser humano, dijo. Ningún paso es definitivo. El error es creer que deberíamos sentirnos constantes. La vida está hecha de oleajes, no de líneas rectas. Esa frase se le quedó grabada. Un mes después, ocurrió algo inesperado. Julián dejó de aparecer. Elena subió al cerro varias veces buscándolo, pero nunca lo encontró. Preguntó a algunos vecinos de la vereda, pero nadie lo conocía. Era como si el hombre hubiera surgido de la montaña y regresado a ella. Esa ausencia repentina le hizo comprender algo. Julián no había llegado a su vida por casualidad. Su presencia había sido breve, intensa y profundamente transformadora. Algunas personas están en nuestra vida solo lo suficiente para movernos un grado, escribió esa noche en su libreta. Y ese grado cambia todo el rumbo. Los meses pasaron, y aunque la tristeza por su padre y la ruptura seguían siendo parte de ella, habían cambiado de forma. Se habían vuelto más suaves, más manejables. Ya no la aplastaban. Ya no determinaban su día. Un atardecer de junio, luego de una lluvia fuerte, Elena salió al balcón con una manta sobre los hombros. El cielo estaba despejado y el aire olía a tierra mojada. Cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que debía tener una respuesta para todo. No sintió la urgencia de controlar cada parte de su vida. El silencio que tanto temía al llegar, ahora era su compañero, su refugio, su maestro. Y mientras observaba las montañas, pensó en algo que su padre escribió y que ella había pasado por alto. El silencio no llega cuando la vida está resuelta. Llega cuando uno deja de huir. Elena no sabía qué vendría después. No sabía si volvería a enamorarse, si cambiaría de ciudad, si la tristeza regresaría algún día con más fuerza. Pero ya no le tenía miedo a no saber, porque aprendió que la vida no se trata de huir del dolor, sino de aprender a caminar con él sin perder la vista del horizonte. Respiró una vez más, lentamente, sintiendo como el aire llenaba su pecho. Y con esa simple respiración, entendió algo que nunca había visto con claridad. No siempre podemos elegir lo que la vida nos quita, pero siempre podemos elegir quién nos convertimos después. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.